¿Eres de las personas que piensan que existe una sola forma de aprender? Yo soy Ruth Mujica y estás en Docente 2.0 y hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de aprendizaje. Probablemente eres de las personas que piensan que existe una sola manera de aprender, o de las que se imaginan a alguien estudiando de una manera o realizando un aprendizaje memorizado. Sin embargo, podemos afirmar que existen diferentes tipos de aprendizaje con características muy distintas entre sí. El aprendizaje hace referencia a la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Los seres humanos no podríamos adaptarnos a los cambios si no fuese por este proceso. A lo largo de los años, los estudios nos han permitido ir descifrando cómo funciona la memoria y cómo influye la observación a la experiencia, a lo largo de construir conocimientos y cambiar nuestra manera de actuar. Pero, ¿cuántos tipos de aprendizaje existen? Realmente existen 13 tipos de aprendizajes. El aprendizaje implícito. Este aprendizaje hace referencia a un tipo de aprendizaje que se establece en un aprendizaje generalmente no intencional y donde el aprendizaje no es consciente sobre lo que se aprende. El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una conducta motora. Lo cierto es que muchas de las cosas que aprendemos suceden diariamente. Un ejemplo de ello es caminar. El aprendizaje implícito fue el primero que existió y ha sido la clave para nuestra supervivencia. El aprendizaje explícito. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el aprendiz tiene la intención de aprender y es consciente de lo que desea aprender. Un ejemplo de ello sería que el aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares y objetos. Y es por ello que esto forma parte del aprendizaje porque exige la atención sostenida y selectiva del área, más evolucionada y más consciente en nuestro cerebro. El aprendizaje asociativo. Este es un proceso donde el individuo aprende por asociación entre dos estímulos o por un estímulo y un comportamiento. En nuestra vida diaria existen numerosos ejemplos de este tipo de aprendizaje y sus conocidas consecuencias, ya sean por un olor o por una canción en la radio. Estos pueden desencadenar recuerdos del pasado que han estado inactivos por un largo tiempo. El aprendizaje no asociativo. Este tipo de aprendizaje se basa en un cambio de nuestras respuestas ante un estímulo o se presenta de forma continua y repetitiva. Un ejemplo de ello sería cuando alguien vive cerca de una construcción. Al principio el ruido es muy molesto, pero cuando pasa el tiempo la persona no lo nota, se acostumbra a la contaminación acústica, puesto que su oído se habitúa al ruido. Dentro del aprendizaje no asociativo encontramos dos fenómenos: la habituación y la sensibilización. El aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje se caracteriza puesto que el individuo reconoce la información, la selecciona, la organiza y la establece en relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. Un ejemplo de ello es cuando la persona relaciona la información nueva con una información que ya posee. El aprendizaje cooperativo. Este tipo de aprendizaje permite que las personas aprendan, pero no solos. Debe existir un aprendizaje en conjunto. Es decir, este tipo de aprendizaje se da en compañía de un grupo de personas. Un ejemplo de ello sería cuando los grupos de estudiantes están administrados por el docente de aula, porque él es quien dirige, los guía, los distribuye los roles y sus funciones. El aprendizaje colaborativo. Este tipo de aprendizaje es muy similar al aprendizaje cooperativo. Sin embargo, el primero se diferencia del segundo por el grado de libertad con que se distribuyen las funciones de los grupos. Un ejemplo de ello sería cuando el docente es quien propone un tema o problema y los estudiantes deciden cómo abordarlo.
El aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente. Este tipo de aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y psicológico, puesto que ellos influyen positivamente en nuestro bienestar y mejoran las relaciones interpersonales, favoreciendo el desarrollo personal y empoderamiento. El aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje también se conoce como el aprendizaje sustituto o imitación o modelo, y se basa en la situación social en la que al menos participan dos individuos. Un ejemplo de ello sería una persona que es modelo, que es la persona a la que se va a copiar, y el sujeto es la persona que va a observar al modelo para tomar dicha conducta y aprenderlo. El aprendizaje experiencial es el tipo de aprendizaje que se produce gracias a la experiencia, como su nombre lo indica. Esta es una manera muy poderosa de aprender. De hecho, cuando se habla de aprender de errores, nos estamos refiriendo a este tipo de aprendizaje porque produce su propia experiencia. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias para cada individuo, debido a que cada uno tiene un punto de vista diferente y va a ser recibido la información de manera desigual o la persona lo interpreta de manera diferente. El aprendizaje por descubrimiento. Este tipo de aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo. Un ejemplo de ello sería cuando una persona cambia su forma de aprender los contenidos de forma pasiva, cuando descubre, relaciona y reordena los contenidos para adaptarlos a un esquema cognitivo. El aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significa, por lo que se realizan procesos de significación. En este tipo de aprendizaje se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. El aprendizaje receptivo. Este tipo de aprendizaje, la persona recibe el contenido que va a internalizar. Este tipo de aprendizaje es impuesto y pasivo. Un ejemplo muy común sería cuando en el aula de clase el estudiante trata de comprender el contenido que el docente trata de reproducir. Es decir, tratan de entender la explicación del docente en el material impreso o en la información audiovisual. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas vivir una nueva experiencia de conocimiento, te esperamos en nuestra aula virtual Docentes 2.0. Si deseas recibir boletines a diario, suscríbete en nuestra página web. No te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.